como para, si te parece, Pedro, Bueno, voy a empezar. tratar voy a poner la presentación a ver si me decís que la ves. Dale, yo mientras vos haces eso voy a ir tomando la palabra y después voy a silenciar mi Dale. micrófono. Quiero saludar a todos los que se están conectando, que están conectados desde ya, darles la bienvenida, gracias por estar y bueno, esto que estamos haciendo es una capacitación encuadrada en el nuevo formato que tenemos actualizado del medicato, condicionados por la forma de trabajo en una emergencia sanitaria y con una actividad de extensión universitaria que forzosamente la estamos llevando adelante, haciendo cosas diferentes a las habituales, pero que vamos a tratar de darles la mejor calidad posible en este tiempo. Y quiero aprovechar entonces para presentarles, que ya lo había hecho por mail, pero formalmente al doctor Pedro Sangronis, que es cardiólogo, especialista en hemodinámica, es hemodinamista y cardiología intervencionista, jefe del servicio del Hospital Centenario y además es director de la carrera de posgrado de especialización en cardiología, es hemodinamista del Sanatorio Parque y además es responsable académico de la residencia del Sanatorio Parque. Eh, Tengo el gusto de presentarlos y el tema de hoy va a ir de la mano de la siguiente presentación que va a ser la semana que viene en este mismo horario. Hoy va a hablar de dolor torácico y creo que es un tema que para todos es muy importante y espero que lo disfruten y lo vamos a disfrutar seguramente por experiencias previas. Así que Pedro, todo tuyo, yo me silencio. Decime si está la pantalla o no. ¿Está la presentación en la pantalla? Rodo. Perdón, sí, Pedro. Sí, se ve. ¿Se ve? Y avísenme por las dudas si pasa. ¿Ahí pasó? Sí, también. Bueno, entonces voy a arrancar. La idea es dar esta capacitación en 2 etapas para que no se haga tan largo y tedioso. Hoy vamos a charlar sobre dolor torácico y una introducción a la utilidad del electrocardiograma en las guardias, en la evaluación de la cardiopatía isquémica. Y para el miércoles próximo me voy a dedicar a hablar sobre los manejos iniciales del infarto, ya en sí, sea en ámbitos prehospitalarios o en salas de guardia. Y después les voy a contar cómo funciona la red pública de infarto de la ciudad de Rosario. Así que eso va a ser la semana que viene. Por suerte, en los últimos años, ya creo que hace 5, 6, 7 años, hemos podido ir incorporando todo lo que es dolor torácico, infarto, activación del infarto, tanto en los alumnos de grado, tanto en la PFO y en charlas que hemos dado en muchas guardias hospitalarias, y por suerte cada vez esto es un tema que los médicos recién recibidos están, creo que, manejando de mejor manera. Bueno, a los fines prácticos, en esta etapa de la vida que estamos viviendo con la pandemia por COVID-19, debemos recordar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y probablemente la siga siendo por mucho tiempo más. Y dentro de las principales causas de muerte, ya fíjense una estadística de 2012 de la Organización Mundial de la Salud, obviamente la enfermedad cardíaca isquémica era responsable de más de 7 millones de muertes. Y dentro de la enfermedad cardíaca isquémica, el infarto agudo de miocardio es su presentación más letal. Y cuando uno analiza qué pasa en países de medianos ingresos, o sea, lo más parecido a lo nuestro, sin lugar a duda la enfermedad cardíaca isquémica es la que se lleva la mayor cantidad de muertes, lamentablemente por encima del stroke, de las infecciones respiratorias, de la enfermedad pulmonar obstructiva, etc. Cuando simplemente como una introducción de lo que es la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, la base subyacente para todo esto es la presencia de aterosclerosis coronaria. Y está íntimamente relacionada, más allá de que la fisiopatología exacta o la etiopatogenia se desconoce, con lo que son los factores de riesgo, de los cuales muchos son los clásicos que ustedes ya conocen, y algunos que en los últimos años se le está dando mayor jerarquía, como son las enfermedades autoinmunes, la diabetes e hipertensión gestacional, la depresión, la menopausia precoz
y algunos otros. Cuando hablamos de aterosclerosis coronaria, es un proceso de envejecimiento, endurecimiento y degeneración de la pared de las arterias coronarias. Lo importante a tener en cuenta es que comienza prácticamente con el nacimiento y lo que hace es progresar con los años. Y siempre tener en claro que es un proceso sistémico del cual, como dije anteriormente, se desconoce la causa. La placa de ateroma, que es la que finalmente va a obstruir la arteria coronaria, está formada por colesterol, productos de desechos, células, calcio, fibrina y finalmente un coágulo. Y lo que lo hace complejo este proceso es que es una enfermedad lenta y progresiva por un lado, pero a su vez puede evolucionar por saltos de manera rápida e impredecible. El síntoma principal por el cual consultan los pacientes con enfermedad coronaria de origen aterosclerótico, sin lugar a duda, es el dolor torácico, y a esto me quiero referir en los próximos minutos. Sin lugar a duda, es uno de los motivos de consulta más frecuentes en las guardias de los hospitales de cualquier índole, o sea que no va a haber prácticamente una guardia de un hospital grande que uno se vaya después de 24 horas o de 12 sin ver un paciente con dolor torácico. Identificar el dolor y el significado del mismo es uno de los problemas diagnósticos más comunes en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque son múltiples las enfermedades que pueden cursar con dolor torácico y, como siempre en la medicina, y no lo vamos a reemplazar por nada, una buena y exhaustiva historia clínica va a ser clave y fundamental para llegar a un diagnóstico de certeza. Con respecto a la magnitud del problema, ya no se lo dije que era muy común, fíjense, casi el 10% de las consultas a los servicios de urgencia. Muchos pacientes son hospitalizados para el estudio de un cuadro coronario agudo, pero sin embargo más de la mitad de esos pacientes, en estudios ya clásicos de hace 20 años, se veía que no tenían causa coronaria, con todo el daño que eso genera al paciente, a la familia, a los sistemas de salud, a los hospitales, o sea, internar innecesariamente un paciente que no lo necesita. Cuando hablamos de causas, fíjense la variedad de causas dentro de una primera clasificación en cardíaca y no cardíaca, y a su vez la cardíaca en isquémica y no isquémica, y las no cardíacas en pulmonar, gastrointestinal, abdominal, neuromúsculo-esquelético, psicógeno, cutáneo, son múltiples, y todas pueden cursar con dolor. Cuando el dolor es típico, clásico, característico de una neumonía, si se acompaña de fiebre, nadie lo va a discutir. Si un paciente tiene una osteocondritis, nadie lo va a discutir. El problema es que hay muchas presentaciones que son atípicas y que nos llevan a la duda y a la necesidad de hacer diagnósticos diferenciales, y muchas veces de manera rápida. Entonces, en este contexto y teniendo en cuenta aspectos epidemiológicos del dolor de pecho, ya lo dije, es un problema común en la práctica clínica, es uno de los motivos de consultas más frecuentes en las guardias, 7 millones de consultas en los Estados Unidos por año, 10% ya lo dije. ¿Y cuál es uno de los problemas que tenemos? Entonces, no ingresar pacientes, como dije, sin causa cardíaca a la unidad coronaria, porque esto lleva a una sobreutilización de recursos, pero a su vez, lo que es mucho más peligroso para los pacientes, no externarlos o mandarlos a su casa y que esos pacientes finalmente tengan una patología grave. Y esto ocurre prácticamente en el 10% de síndromes coronarios agudos que se dan de alta, y esto puede llegar al doble en centros o con médicos de menor experiencia o de peor formación, contra lo cual hay que luchar, y el objetivo de esta charla es precisamente esto. Lo primero que hay que hacer, o sea, la prioridad que ustedes tienen que diferenciar ante la presencia de un dolor, es descartar las causas frecuentes y banales por un lado, y las causas potencialmente letales. ¿Cuáles son signos de banalidad? O sea, de que me hacen pensar que el dolor no va a revestir gran jerarquía ni va a ser debido a una patología grave. Bueno, que el dolor sea punzante, son signos. Después vamos a ver que todo es una conjunción de información que hay que tomar para concluir. Pero que un dolor sea punzante, que sea puntiforme, le llaman los americanos one finger pain, que o sea que es un dolor que el paciente localiza con un dedo, en general en el ápex, que el dolor sea ya en mi abdomen inferior,
o en extremidades inferiores, que dure segundos, que aumente con la palpación, con la respiración, con la tos, con los cambios de posición o incluso con los movimientos de los miembros superiores, son todas cuestiones o características que hablan de banalidad. ¿Y cuáles son los signos de alarma que tengo que tener en cuenta cuando aparece alguno de estos? Que la intensidad sea muy importante, lo que llamamos un dolor 10 para 10, que el inicio sea súbito, que se acompañe de síntomas como palpitaciones, mareos, síncope, disnea, síntomas neurovegetativos, que el paciente tenga una apariencia de gravedad, de enfermedad, como ser palidez, cianosis, desasosiego, intranquilidad, que haya signos vitales alterados, ya sea hipertensión o hipotensión, y que hablar que detectemos en un examen físico asimetría en los pulsos o signos de hipoperfusión. Estos son todos signos de alarma. Entonces, dijimos, prioridad de diferenciar causas frecuentes y banales y causas potencialmente letales. Dentro de ellas, sin lugar a dudas, vamos a tener que considerar estas 5 causas, que son las que uno no puede olvidarse y tiene que tener en mente cuando esté en una guardia donde puede recibir pacientes con dolor torácico. Las 3 primeras son las más cardiológicas, los cuadros coronarios agudos, la disección aórtica, la embolia de pulmón, pero tenemos 2 que nunca hay que olvidar, el neumotórax a tensión y la ruptura de esófago, que pueden comportarse o presentarse de manera similar e insisto, siempre tener presente porque probablemente un rápido tratamiento va a ayudar a salvar la vida o mejorar el pronóstico del paciente. Entonces, de esos 5 que dijimos, sin lugar a duda, por prevalencia, la prioridad en la evaluación la tienen los síndromes coronarios agudos, porque son frecuentes por un lado, pero además son potencialmente letales. Muertes en Estados Unidos 750.000 y en la Argentina de causas cardiovasculares, esto se estuvo hablando mucho en este periodo de pandemia, casi 100.000 pacientes mueren de causas cardiovasculares y de infarto agudo de miocardio mueren el año pasado, 2018, murieron 18.500 personas, lo que da un promedio de una muerte por infarto cada 30 minutos. Entonces, jerarquicemos las cosas, veamos siempre en lo principal. Por día en la Argentina mueren 50 pacientes por infarto agudo de miocardio. Y mueren 5 veces más por causa cardiovascular en general. Y lo importante es que la precocidad en el tratamiento cambia sin lugar a dudas el pronóstico. Pero también es preocupante saber que el diagnóstico muchas veces puede ser difícil en las primeras horas. Y una frase que repetimos hasta el cansancio es: tiempo es músculo. A medida que pasa el tiempo, si el paciente está con un infarto y no hacemos ningún tratamiento de reperfusión, o sea, de intentar destapar la arteria que está ocluida y que es responsable del cuadro, el músculo cardíaco que muere no se recupera. A mayor tiempo, más músculo que se pierde y corremos riesgo de muerte y o de morbilidad en ese paciente. Todo esto, desde lo que sería la estabilización si el paciente llega descompensado, una buena historia clínica con interrogatorio, examen físico, no pueden pasar más de 10 minutos hasta que yo le haga a un paciente el electrocardiograma. Todas las guías actuales, americanas, argentinas, europeas, dicen que tenemos que precozmente, ante la sospecha de un cuadro coronario agudo, hacer un electrocardiograma. Entonces, obviamente, el orden o la jerarquía que uno le da, tiene que hacer un interrogatorio rápido, dirigido. Mientras lo va interrogando tendrá que revisarlo, y mientras lo va revisando tendrá que pedir o buscar o tener a mano un electrocardiograma y hacer precozmente, obviamente cuando sospechamos que el paciente puede estar con un síndrome coronario agudo. Bien, continuando con algunas premisas de los cuadros coronarios agudos, el diagnóstico es clínico, o sea, la angina de pecho, el ANGOR, lo vamos a concluir por el interrogatorio. A veces puede ser ANGOR o a veces son equivalentes a la angina, que ya vamos a ver después. Después también siempre este es un concepto importantísimo. No hay nunca un dato mnemónico, pero tampoco sine qua non. O sea, no pretendamos con una sola cosa
confirmar un diagnóstico ni descartar. Por eso entonces no confiar en una sola para hacer o descartar, eso implica que tengo que hacer una evaluación completa, tener en cuenta la edad, el sexo, los factores de riesgo, el tipo de dolor, sus antecedentes, los cambios en el electro. Y después de hacer todo eso, lo más rápido posible, tendré que concluir para ver y tomar una conducta. Es fundamental cuando uno está en una guardia de emergencia, en una guardia de un hospital de segundo o tercer nivel, de lo que quieran, en un dispensario, en un centro de salud, mejor dicho, saber evaluar un dolor. Y para saber evaluar, hay que saber interrogar. Y debemos saber todas las cosas que tenemos que interrogar. Desde el carácter del dolor, dónde localiza, cómo irradia, las circunstancias de inicio, la velocidad de instalación, la intensidad del dolor, cómo se agrava o cómo se atenúa, cuánto dura y si tiene unos síntomas acompañantes. Vamos a ver uno por uno que hay que darle jerarquía. El carácter. Bien, yo ya dije antes, por más que el carácter punzante tiene una carita de felicidad, o sea, porque lo aleja, pero nunca confiar en eso solo. Es un signo de banalidad, pero tener en cuenta el contexto. Ahora, si el dolor es opresivo, ahí la preocupación es mayor porque es lo que llamamos un dolor más típico, más característico. No olvidarse en las mujeres que las presentaciones pueden ser dentro de lo que tenemos como considerado atípicos. Cuando el infarto se describió en sus inicios, y prácticamente todo el siglo pasado, el infarto era una entidad muchísimo más frecuente en el hombre. Entonces, lo que hoy consideramos como típico es la forma de presentación en el hombre. A medida que el mundo fue cambiando y la mujer se ingresó en la sociedad de otra manera y con un sentido de igualdad en cuanto al trabajo, la responsabilidad, las obligaciones, la enfermedad coronaria empezó a ser mucho más frecuente. Por supuesto, aún más después que la mujer deja de menstruar, o sea, en la etapa posmenopáusica. Y se vio que algunas características no son tan iguales a las del hombre. Entonces, lo que a veces llamamos atípico no es tan atípico en la mujer. Entonces, de nuevo, mujer fundamentalmente en edad posmenopáusica, con un dolor, considerar la posibilidad de un síndrome coronario agudo. No descartarlo porque muchos todavía siguen con este concepto, incluso muchas mujeres, pensar que la enfermedad coronaria no es una posibilidad en ellas. Y error, lamentablemente, es una de las causas también más frecuentes de muerte en la actualidad. Con respecto, sabemos que también a veces puede faltar. Entonces, cuidado con pacientes ancianos, diabéticos y con neuropatías. Los pacientes ancianos son especialmente difíciles y es preocupante el no diagnóstico porque son pacientes que a veces pueden tener disnea, desorientación, desasosiego, y si uno no lo piensa y obviamente le hace un electro, no lo diagnostica. Cuando hablamos de la localización y de la irradiación, esto también es muy importante. Como dije, casi nunca puntiforme, pero fíjense la localización. Casi nunca por debajo del ombligo, casi nunca por encima de la mandíbula, ni tampoco en general toma el borde superior del trapecio. Puede tomar el pecho en toda su extensión, ambos hombros, ambos brazos, y fíjense que se irradia por lo general por la parte interna de brazo y antebrazo. ¿Un paciente puede tener dolor en la nariz y tener un infarto? Por supuesto que sí, pero van a ser excepciones a la regla que tengo que tener en cuenta, pero saber que este es el lugar más común de presentación. Con respecto al inicio, bueno, en general puede aparecer ante un aumento del consumo miocárdico de oxígeno, por ende cualquier circunstancia que aumente el consumo miocárdico de oxígeno puede ser responsable de la aparición y va a ceder con el reposo en general en los pacientes con angina estable. Y son pacientes que es raro que veamos una guardia, pero aquel paciente que el dolor empezó con un esfuerzo pero persiste en reposo, tengo que descartar un síndrome coronario agudo sin ninguna duda. Un tema importante es la velocidad de instalación y nos permite diferenciar entre dos dolores importantes. En general el dolor coronario de síndrome coronario agudo empieza de manera gradual y lleva un tiempo, que puede ser minutos, hasta la acmeo, o sea, al dolor máximo, pero nunca empieza de manera máxima en su inicio.
a diferencia del dolor de la disección aórtica, que en general el dolor es súbito y máximo al inicio, que es cuando se produce la rotura o la disección. Eso siempre también tenerlo en cuenta en cuanto a la velocidad de instalación. Con respecto a la intensidad, hay muchas formas de clasificar: leve, moderado, grave. Nosotros solemos utilizar una escala de 1 a 10 y diciéndole al paciente cuánto tiene de dolor, considerando que 10 fuese el dolor más intenso que jamás haya tenido, que usted puede imaginar. Y aunque parece no tan fácil, pero los pacientes lo identifican y nos permite ir teniendo una idea a cada rato o según la intervención que hagamos, farmacológica, mecánica, de cómo va ese dolor. Sepan que la intensidad es muy variable. Si siempre un infarto cursara con un dolor de intensidad 10/10, sería tan fácil, pero lamentablemente hay pacientes que pueden venir con dolores de intensidad mucho menor e incluso, como dijimos, casi sin dolor. Con respecto a los factores agravantes y o atenuantes, bueno, todo lo que aumenta el consumo miocárdico, como el ejercicio, el coito, la digestión, las emociones, fumar, puede ser un factor agravante. Lo mismo que, por el otro lado, que el reposo o la nitroglicerina puede ser el factor que calme o atenúe el dolor. No vamos a ver gran diferencia en el dolor de tipo anginoso, que no va a modificarse con respiración, con la palpación, con apretarle la costilla, con los cambios de posición. No deberíamos tener demasiada modificación. Y siempre saber que lo característico del infarto es un dolor intenso, por lo general, a pesar de que dije que algunos pacientes pueden venir con una molestia, pero por lo general es un dolor que no va a calmar con un analgésico común, sino que vamos a necesitar algún analgésico importante del tipo de los opiáceos, la morfina como la droga más característica. La duración, lo que dije antes, nunca o casi nunca un dolor va a ser de menos de 1 minuto, ni un dolor tan extenso que un paciente venga diciéndome hace 3, 4 días que me duele, difícilmente sea un dolor de un infarto de miocardio. En la angina de pecho es raro que un dolor dure más de 10 minutos, pero por lo general en los infartos el dolor puede ser prolongado y tenemos que considerar ese diagnóstico ante la duración más allá de los 20 minutos. Y como síntomas acompañantes, entonces, sepan que puede haber síntomas relacionados a que el cuadro agudo va asociado a insuficiencia cardíaca, como disnea, astenia, mareos, síntomas neurovegetativos, sudoración, palidez, náuseas, vómitos. Hay un signo que es el deseo defecatorio que se asocia mucho a los infartos y, por supuesto, la sensación de muerte inminente que refieren estos pacientes. Y a veces son síntomas acompañantes de complicaciones, por ejemplo, palpitaciones, un síncope porque el paciente esté asociando su infarto a una arritmia o una embolia que puede dar algún tipo de sintomatología relacionado al sitio donde fue esa embolia. Pero de nuevo, a menudo faltan los síntomas acompañantes. Puedo no tener ninguno o a veces ser la única manifestación del cuadro y en esos casos se los llama equivalentes anginosos. Entonces, de nuevo, no confiar en una sola característica para hacer o descartar el diagnóstico. Tengan siempre en claro eso, no descarten ni confirmen con un solo dato, sino que hagan de cuenta que tenemos una computadora donde la llenamos de información y después vamos a tratar de llegar a una conclusión. Algo que no debemos dejar de utilizar en esos 10 minutos que tenemos que hacer todo bastante rápido, los antecedentes. Si un paciente tiene antecedentes de enfermedad coronaria, es más probable que el dolor por el que viene sea un dolor de origen coronario. Por supuesto, no es que un paciente que tiene algo coronario no le pueda doler el pecho por otra cosa, pero tengamos en cuenta los antecedentes, como que el paciente me cuenta que le hicieron una angioplastia, que tiene estudios que me trae donde tiene una ergometría positiva, que tiene una cicatriz de una esternotomía porque tiene 4 bypass hace 7 años, o que le podemos ver en un paciente que por ahí no está en condiciones de contarnos mucho todo, la cicatriz de una safenectomía. O sea, es muy importante porque el paciente nos dice, yo ya tengo enfermedad coronaria.
La otra es una enfermedad coronaria posible, o sea, por ejemplo, que un paciente venga y cuente que tiene enfermedad vascular periférica, o está operado de una endarterectomía carotidia, o tiene un soplo carotidio. Ese paciente me está diciendo que tiene compromiso vascular en otro territorio. Y ya dijimos que la aterosclerosis es sistémica. Si tiene una endarterectomía carotidia, es algo de peso para justificar que puede tener también enfermedad coronaria. Y por supuesto, los factores de riesgo coronario que vamos a tener que interrogar. Algunos son los que le vamos a preguntar, pero algunos, como ver nicotina en los dedos, o sea, lo que denota un fumador de jerarquía, santelama secundaria a una dislipidemia severa. Y todos estos son los factores de riesgo tradicionales que vamos a analizar: la edad, más de 45 en hombre, más de 55 en la mujer. La enfermedad coronaria se presenta en la mujer 10 años más tarde. Siempre tengan en cuenta ese dato. En el sexo es más prevalente en el varón, o como dije ya antes, en la mujer posmenopáusica, el antecedente de hipertensión, diabetes, dislipidemia y tabaquismo, que son los 4 llamados primarios. Pero también la historia familiar. Si viene un paciente con un dolor sugestivo y tiene un antecedente familiar, de un familiar de primer grado que falleció por algún antecedente cardiovascular, va a sumar como antecedente de jerarquía. Hoy en día, y muy, muy importante, sobre todo en hombres jóvenes con dolor torácico, interrogar la adicción o el uso o abuso de cocaína, porque además de que aumenta, la cocaína tiene acción de todo tipo sobre el árbol vascular, pero se asocia mucho al infarto con su nivel de DCT. Entonces, interrogar, ir a buscar el antecedente. La elevación de la homocisteína no es tan potente, y sí la insuficiencia renal crónica, ni que hablar si un paciente está en diálisis con un dolor torácico, buscar la causa coronaria. Con respecto al electro, que ahora en un ratito lo vamos a desarrollar, no se olviden que puede ser absolutamente normal. Entonces, de nuevo, el diagnóstico es clínico y, de nuevo, no hay datos patognomónicos ni sine qua non que confirmen o descarten el cuadro. A modo de algoritmo que yo podría intentar hacer cuando un paciente me cae a una guardia con síntomas sugestivos en un primer momento de síndrome coronario agudo, bueno, que yo llegue a la conclusión que el diagnóstico es no cardíaco, porque es totalmente atípico, porque es un paciente joven, porque no tiene factores de riesgo. La otra es que me parezca que el cuadro es anginoso, que tiene angina de pecho, pero me está contando dolores de esfuerzo. Es raro que estos pacientes vengan a la guardia, pero que uno concluya que es un cuadro crónico estable. Que tenga un síndrome coronario agudo posible, o sea, que tiene muchas cosas sugestivas, o que tenga lo que se llama un síndrome coronario agudo definido. La diferenciación en estos 4 grupos me va a hacer tomar diferentes conductas. Si el diagnóstico es no cardíaco, lo mandaré a su médico de cabecera o a la interconsulta con otra especialidad que me haga sospechar cuál puede ser el origen del dolor. Si el paciente tiene una angina estable, obviamente ese paciente lo mandaré a que lo vea el cardiólogo por consultorio. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo posible, pero no es contundente, no es definitivo como el que vamos a ver ahora, es útil, y existe en muchos lugares, lo que se llaman las unidades de dolor de pecho. La unidad de dolor de pecho puede ser un lugar físico específico con el nombre, con el cartelito en la puerta, o también en muchos lugares en nuestro medio, en nuestro país, son manejo como unidad de pecho. O sea, lo que implica es no mandar al paciente a la casa si no estamos seguros de que no tiene algo coronario. Dejarlo en una internación. Una unidad de dolor de pecho la podemos hacer en la guardia del hospital, la podemos hacer en una unidad coronaria, la podemos hacer en una sala de internación. Lo importante es que tenemos que esperar las primeras horas y ver cómo evoluciona. En el caso que el dolor le haya calmado, ver si no repite, hacer electros seriados, hacerle un dosaje de troponina. Siempre estoy hablando de casos dudosos donde nada hasta el momento me lo confirma. Esa es la utilidad máxima de lo que se llaman las unidades de dolor de pecho. Pero si el síndrome coronario agudo es definido, o sea, no hay duda, ese paciente tiene que, según el electrocardiograma, definir en los síndromes coronarios agudos con supra o sin supra y tomar una conducta de emergencia. Ahora vamos a ver un poco lo de los electros y en base a eso charlar sobre el tema. Como conclusión de esta primera mitad de la charla,
Dolor torácico, motivo frecuente de consulta. El desafío, no internar banalidades, pero más preocupante, no externar cuadros graves y potencialmente mortales. Síndrome coronario agudo, lo primero descartar, por severidad y frecuencia. No hay datos patognomónicos, tercera vez que lo digo. El diagnóstico siempre es clínico, hacer un análisis exhaustivo de la enfermedad actual, esto es historia clínica, pero nunca olvidarse de considerar todos los antecedentes posibles que podamos recabar. Y apoyándonos por el electro, que lo debemos hacer en menos de 10 minutos, que además, como vamos a ver, nos guía el tratamiento inicial en caso de síndromes coronarios agudos definidos. Si definimos que el paciente tiene elevación del segmento ST, como ahora vamos a ver, eso es una emergencia y a ese paciente lo tengo que intentar mandar a algún lugar que le puedan instaurar un tratamiento de reperfusión para destapar la arteria coronaria. Bien, si quieren, paramos si tienen alguna consulta, alguna opinión, algún comentario, y después sigo unos minutos más con algunas características del electro. Buenísimo, Pedro. Yo les propongo que está el chat, si quieren ir preguntando por chat, es bastante práctico, ya lo hemos implementado así en otra anterior y resulta, bueno, si igual alguien quiere hablar puede hacerlo. Sí, dale, porque vos las lees y me las preguntás, me parece bárbaro. Lo importante es que se queden, que aclaren dudas. Exacto. Por supuesto que yo, dudas serían muy tramposas, porque son preguntas que por ahí me gustaría que las haga, que le hagan acá los compañeros y las compañeras que están empezando a hacer guardias y que empiezan a tener estas dudas propias de la práctica cuando nos encontramos no solo con el electro, sino con el interrogatorio, que es tan rico, como decía. La entrevista con el paciente es muy importante, arroja un montón de datos, pero bueno, surgen dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O quiere hacer algún comentario? Si no, hacemos lo que dijiste, que vayan generando alguna duda por chat. Mientras vamos avanzando. Y avanzo con la parte de electro y después respondemos las preguntas globales. ¿Te parece? Buenísimo, buenísimo. Bien. Bueno, el electro en la cardiopatía isquémica, o podemos llamar el electro en la sala de guardia. Yo con esto soy un poco contundente y a algunos no les gusta el tema de que yo no puedo ir a hacer una guardia si no tengo idea, perdón, idea de ver un electro. Sabemos que hay médicos que no saben ni agarrar la tirita del electro y eso es un error. No está mal no saber electro, lo que está mal es que un médico que no sepa electro vaya a hacer una guardia. Una guardia en la que hay un aparato de electro y donde pueden caer pacientes con infarto. Porque eso está yendo en contra del paciente y no deberíamos permitirlo. Hace años que estamos intentando que haya algún tipo de obligación en que los médicos que hacen guardias en los hospitales de Rosario tengan que avalar su formación. Lamentablemente hasta ahora no lo hemos conseguido, pero es una cuestión que estamos siempre hablando con el CIES y con los médicos responsables, los coordinadores de las guardias externas de los hospitales principales de Rosario, porque hay un recambio importante, hay mucha gente que hace guardia unos meses y por ahí cualquiera está en una guardia externa y no importa que cualquiera esté, lo importante es que esté en condiciones de diagnosticar un paciente como estos. Electrocardiograma en la cardiopatía isquémica es un método complementario y entonces de nuevo el dolor, el interrogatorio es clave, pero este es un método muy importante. El electro es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Y lo primero que hay que saber es cómo hacer un electro correctamente. Y de nuevo, no es un dato menor. Saber dónde poner los electrodos, saber que los electrodos de las derivaciones precordiales van en el cuarto espacio, hay que ponerlos como corresponde. Después de casi 5 años de funcionamiento de la red, que también se los voy a mostrar un poquito más el miércoles que viene, sigue siendo uno de los motivos principales de error en la evaluación del electro de los médicos de los hospitales de segundo nivel,
colocar mal los electrodos. Si yo coloco mal los electrodos, puedo tener registros inadecuados. Entonces, saber dónde colocarlo es importante. Saber que en cardiopatía isquémica a veces necesitamos derivaciones adicionales, como ser, nunca logramos que vengan pacientes derivados de hospitales de segundo nivel, o sea, donde no hay cardiólogos que se acuerden que además de las dos derivaciones clásicas hay que hacer lo que son B7 y B8, que son posteriores y permiten ver la cara posterior del corazón, o sacar o hacer las derivaciones B3R y B4R, que son las que permiten evaluar compromiso de ventrículo derecho. Miren, a pesar de los años que hace que estamos dando estas charlas, es como que después cae en el olvido, y es importante porque los cambios en estas derivaciones pueden ser transitorios, podemos perderlas después de unos minutos a horas, y nos ayuda mucho al diagnóstico. Entonces, recordar la utilidad de las 16 derivaciones en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. Fíjense el tema de cómo realizarlo correctamente. ¿Por qué les muestro esto? Un paciente no le da embolilla a los tatuajes, pero miren, porque a veces, ¿qué pasa? Nos mandan el electro y le decimos, ¿le pusiste bien los electrodos? Sí, nos dicen. Bueno, a ver, mandame una foto dónde pusiste los electrodos, y fíjense que acá queda la marca de los chupetes. Esto es segundo espacio, esto no es cuarto espacio está por acá. Entonces, la importancia, miren acá de nuevo, hasta lo habían marcado mal, porque tanto B1 como B2 lo habían marcado muy alto. Y es un error común. Y fíjense este caso, un electro que nos mandaron una madrugada con una sospecha de que en B1, B2 y B3 había un supradesnivel. Fíjense, acá es muy poquito, acá es casi 1, 2, 3 milímetros prácticamente, acá también. El paciente tenía un dolor totalmente incaracterístico, totalmente poco sospechoso. El médico de guardia saca el electro, ve eso y nos llama y nos manda el electro, y cuando el paciente se llega, porque finalmente es derivado, y le sacamos el electro como corresponde, fíjense que no solo la R es diferente, tiene una R más chica y esto es lo más normal. En B1 no tiene nada del supra, y acá tiene un supra mucho menor, que acá es como máximo 2 milímetros, que ahora van a ver que esto es normal. Entonces, no olvidarse, hacer los electros como corresponde, hacer el electro de 16 derivaciones ante un paciente con dolor torácico, bueno, y conocer cuestiones básicas de los electros. Hoy en día, con la posibilidad de hacer esto que llamamos electrocardiografía transtelefónica y mandar fotos de los electros, realmente ha solucionado mucho el problema de los médicos de guardia, pero no a todas las guardias a las que vayan van a tener posibilidad de sacarle una foto a un electro y mandarla por WhatsApp a alguien que los ayude a interpretar el cuadro. Entonces, hay que tener nociones básicas. Si uno va a hacer una guardia, tiene que saber qué son los cuadraditos, cuánto mide, qué mide en el eje de las abscisas, qué mide en el eje de las ordenadas, y tengo que tener nociones. Tengo que hacerlo bien cuando dije antes, por ejemplo, que la velocidad del papel esté a 25 milímetros por segundo. Si la velocidad no es la correcta, estoy midiendo cualquier cosa. Que el voltaje del electro, que todos los electros modernos lo tiran de manera ya predeterminada, sea el adecuado, que no se haya modificado. Puede ser 5, 10 o 20. Si esto está en 20, está mal. Si está en 5, está mal. Todas son cosas que tengo que conocer. Son muy básicas, y es lo que pedimos que aquel médico que vaya a hacer una guardia sepa. Y va a ser necesario, si puede transmitir el electro por teléfono, porque lo va a tener que hacer bien el electro, aunque sea, y ni que hablar si no tiene la posibilidad de compartirlo con nadie y tenga que tomar la conducta en base a lo que encuentra. Entonces, colocar bien los electrodos, configurar bien el voltaje y la velocidad, rotularlo adecuadamente, ponerle nombre, apellido, fecha y hora. Todas estas cosas son importantes y básicas a la hora de hacer un electro en un paciente con un dolor coronario. Bueno, no voy a hablar de electro básico, pero un electro es onda PECU, RST, y si hay algo que le vamos a dar jerarquía cuando hablamos de cardiopatía isquémica, es al famoso segmento ST, que en condiciones normales está normonivelado. Puede haber un poquito de aumento en algunas derivaciones que ahora voy a comentar, pero habitualmente está a nivel de la línea isoeléctrica.
O sea, ni sobrelevado ni infranivelado. Y la onda T también va a ser importante evaluar qué pasa en la cardiopatía isquémica y por supuesto también lo que pasa con el QRS. Entonces, miren lo importante del electro. El electro tiene más de 100 años de vida y hoy en día cuando un paciente me llega con un síndrome coronario agudo, con sospecha, con un dolor característico, yo ya lo interrogué, creo que puede ser, lo revisé, tiene antecedentes familiares o tiene muchos factores de riesgo. Fíjense lo que había dicho antes, en 10 minutos tenemos que estar registrando el electro, y el electro permite dividir dos grandes grupos. Aquellos pacientes que no tienen ninguna elevación del ST y aquel que tiene elevación del segmento ST. Ahora vamos a ver lo que llamamos elevación del ST. Y esto diferencia dos grandes síndromes. Síndromes coronarios agudos sin, cuando decimos sin, puede ser que sea un electro normal, que sea un electro con infra, que sea un electro con una T negativa donde tendría que ser positiva, pero que no tenga supra. Lo que diferenciamos es, ¿tiene supra o no tiene supra? ¿Y por qué es importante y es fundamental? Porque los pacientes con supra en general son los que evolucionan a infarto tipo Q, y estos pacientes son una emergencia médica donde tienen que ser derivados, como dije recién, para intentar reperfundir el miocardio, o sea, intentar destapar la arteria que está produciendo el cuadro. Aquellos pacientes que son cuadros coronarios sugestivos, altamente probables, pero que en el electro que yo les saqué no tiene supra, se llaman sin supra, y algunos de estos pacientes van a evolucionar a la angina inestable o van a evolucionar al infarto no Q. Y un primer concepto también fundamental con el tema de las enzimas. Si yo tengo un dolor torácico característico y el paciente tiene supra, no tengo que esperar el resultado de ninguna enzima, ni siquiera la troponina, que es la mejor que tenemos hoy disponible. Dolor y supra desnivel del ST, el paciente tiene que ser derivado a algún lugar que estén en condiciones de destaparle la arteria. Si después la troponina viene alta, muy alta, no me importa. No tengo que esperarla para definir la conducta. ¿Está? Dolor y supradesnivel del ST o elevación del ST, como quieran llamarlo, es derivación de emergencia. Usamos habitualmente tres palabras para hablar de electro en la cardiopatía isquémica. Las alteraciones isquémicas, que son las que se manifiestan fundamentalmente en la onda T, y en general son ondas T negativas de ramas simétricas. Hablamos también de lesión o injuria, que la lesión o injuria puede manifestarse a través del segmento ST, pero puede ser injuria subendocárdica o subepicárdica, y esta es la que se manifiesta con supradesnivel del ST, y esta se manifiesta con infradesnivel del ST. Y después, tardíamente en la evolución, horas o días después, es lo que aparece la necrosis. No me importa tanto esto, yo lo que tengo que identificar es esto, porque el cambio de la necrosis va a aparecer tardíamente en la evolución y simplemente la onda Q nos va a confirmar que hubo una necrosis. Pero lo importante es haber iniciado el tratamiento que correspondía. Entonces, con esto, con la isquemia, fundamentalmente lo que voy a ver en los cuadros sin elevación del ST, y esta patente, que es el supradesnivel del ST, es el que tengo que tener presente porque es el que me indica derivación para reperfusión de emergencia. Ahora bien, acá ven un dibujito de nuevo, esto es un significativo sobredesnivel del ST. ¿A qué llamamos elevación del segmento ST? Y acá es lo importante. Es la que se mide a nivel del punto J. El punto J es el punto en el que termina el QRS y empieza el ST. Lamentablemente hay tres derivaciones que nos suelen complicar la vida, que son B1, B2 y B3. ¿Por qué? Porque en estas derivaciones puede haber un poquito de supradesnivel en condiciones normales. Entonces tiene que ser, para hablar de elevación del ST, en las mujeres tiene que ser mayor o igual de 1.5 milímetros. O sea que si una mujer en B1, B2 y B3 tiene 1 milímetro de supra, es normal. Si un varón de más de 40 años tiene 1,5 milímetros, puede ser normal. Y inclusive en los jóvenes hasta 2 milímetros puede tener y es normal. O sea que hablamos de supra por encima de estos valores.
pero solamente en esas 3 derivaciones, en las precordiales derechas, B1, B2 y B3. En el resto de las derivaciones, 1 milímetro o más es por definición elevación del segmento ST. Si yo tengo dolor torácico característico y elevación del segmento ST de 1 milímetro más en cualquiera de estas derivaciones, o lo que comenté anteriormente, B1, B3, eso es un síndrome coronario agudo con elevación del ST hasta que se demuestre lo contrario. Si después está la arteria tapada, o tiene vasoespasmo, o lo tenía previamente, después lo discutiremos. Pero eso es positivo para intentar derivar para la reperfusión. Y la otra cosa importante, no tiene que ser solo en una derivación, sino que tiene que ser como mínimo en 2 derivaciones y una palabrita que quiere decir contiguas. ¿Qué es contiguas? No quiere decir una al lado de la otra. O sea, contigua tiene que ver con la localización anatómica. Por ejemplo, el orden habitual es D1, D2, D3, R, L, F. D1 no es contigua de D2, sino que las contiguas son D2, D3 y F, y D1 y ABL. Entonces, ¿por qué? Porque me indican diferente localización. Entonces, tiene que ver esa elevación del ST que dije en por lo menos 2 derivaciones contiguas y en ausencia de bloqueo completo de rama izquierda. Después, si quieren, vemos esta parte. O sea que el electro es fundamental para hacer diagnóstico de IAM. Pero fíjense también para qué nos sirve. Nos sirve para definir momento evolutivo, porque a medida que pasan los minutos y horas, si yo no hago nada, esta era la historia natural antes de los años 80, cuando una arteria se tapaba, primero aparecía una onda T picuda con una elevación del ST, después a medida que pasaban las primeras horas aparece el típico sobredesnivel convexo hacia arriba. Ahora les voy a dar una mnemotecnia para que se acuerden. Después, a medida que pasan, esa es la fase aguda, después entramos en lo que se llama en la fase subaguda, que es cuando empieza a aparecer la Q, característica de la necrosis, el ST empieza a disminuir y la T se hace negativa. Y cuando ya pasan días o semanas, o sea, estamos hablando siempre que no hayamos instaurado ninguna estrategia de reperfusión, sino que veamos la historia natural de la oclusión coronaria. Cuando entramos en la fase crónica, días a semanas, el ST finalmente se va a normonivelar, la T queda negativa y la onda Q de necrosis se instala. Cuando ya pasan aún meses, años, lo que nos suele quedar de un paciente que tuvo un infarto es su secuela, que es la onda Q. ¿Cuál es la mnemotecnia para acordarse de que el supradesnivel tiene que ser convexo hacia arriba? Es esto, que es una lápida. Recordar el formato de lápida, y entonces así no se van a olvidar si tiene que ser convexo o cóncavo, porque después mañana capaz que ya se olvidaron si era convexo o cóncavo. Acuérdense como signo de peligro, signo ominoso de muerte, el tema de las lápidas con el formato del supradesnivel del ST. Entonces, fíjense, no solo hace diagnóstico de infarto, sino que hace también diagnóstico de momento evolutivo. Y como si fuera poco, y puede que esto por ahí en una guardia no les interese tanto, pero también nos va a permitir hacer diagnóstico de localización. ¿Por qué? Porque si compromete las derivaciones de 2, 3 y ABF, que son contiguas, está hablando de la cara inferior del corazón. Si compromete B1 y B2 es el septum, B3 y B4 es apical, B5 y B6 es lateral bajo, D1 y ABL es lateral alto. No solo me habla de qué cara está localizada, sino hasta inclusive el cardiólogo nos permite sospechar qué arteria está comprometida. Según las diferentes combinaciones o compromiso en las derivaciones, sospechamos diferentes territorios. Y acá solamente para que vean algunos ejemplos de diferentes momentos evolutivos. Miren esta derivación de 2, tiene una Q, pero tiene un supradesnivel. Fíjense acá ya la Q está bien, aparece bien, tiene el supra que ya es más bajo y la T negativa, o sea que ya estamos hablando, fíjense lo que decíamos recién, voy a volver para atrás, la fase subaguda, o sea, el electro nos permite conocer un montón de información. Fíjense cómo acá se hicieron todas las derivaciones que correspondía, pero vamos a ver otro electro, esto es B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Esto es lo que uno no puede olvidarse, esto le tiene que quedar en la cabeza para el día que vean un electro y darse cuenta que esto es patológico. Electros como estos, más de una vez hemos visto que mandan a los pacientes a la casa. La única explicación para que uno mande a un paciente con un electro como este y dolor de pecho a la casa es no tener ni idea
de la interpretación del electro. Esto no se lo pueden olvidar, porque esto es patognomónico, sí, de que una arteria está tapada probablemente. Pero los formatos son diferentes. Miren acá, esto también es un supradesnivel claro, D1, D2, ABF, fíjense, B4, B5, B6, miren cómo no tienen siempre la misma morfología, B7, B8, esto es un compromiso inferolátero dorsal o inferolátero posterior, un paciente con un severo compromiso probablemente tenga tapada una arteria importante que irrigue buena parte del miocardio. Fíjense algunos electros diferentes, este tenía algo de supradesnivel en D1, poquito, ABL, pero miren ya después en B2, B3, B4, bueno, estos son electros que hay que recordar. Vamos otro, B2, miren ese supradesnivel con la T que ya se empieza a hacer negativa. Esto es muy significativo y uno lo tiene que tener o en mente o recordar. Ahora bien, en el electro, lamentablemente, para complejizar, hay diagnósticos diferenciales por electro. Por eso digo que siempre asociemos todo lo relacionado a la clínica más el electro. Y hay cuadros como la pericarditis, que puede dar alteraciones en el ST. Hay cuadros llamados repolarización precoz, que son cuadros totalmente banales y que no revisten gravedad. La hipertrofia ventricular izquierda puede elevar el punto J y dar supradesnivel en B1, B2 y B3. La hiperpotasemia puede dar alteraciones muy parecidas al infarto. El síndrome de Takotsubo, o miocardiopatía catecolaminérgica o miocardiopatía por estrés, que da infartos pero con coronarias angiográficamente normales, incluso a veces el tromboembolismo de pulmón, o una cosa que ya es más rara, que es el síndrome de Brugada. En fin, sepan que supradesnivel del ST puede haber también por otras condiciones. ¿Cómo quiero concluir con el tema del electro diciéndoles que quede claro que es un método complementario? Su interpretación debe estar supeditada a la clínica. Siempre un consejo que le damos a los médicos residentes de cardiología es que los electros no se deben analizar sin paciente al lado. O sea, es muy común que le manden en un hospital, el médico de la guardia va y le lleva el electro al residente de cardiología que está en otro lugar y hace un análisis de un electro y no de un paciente con un electro. No es lo que corresponde. Una buena interpretación requiere una buena realización, una correcta realización, con todo lo que hablamos anteriormente. Diferenciar en síndromes con supra y sin supra define el tratamiento inicial y define lo que es una emergencia de lo que es una urgencia, pero en la emergencia es la que tengo que actuar en los próximos minutos. Siempre acuérdense de por lo menos en 2 derivaciones contiguas. El supradesnivel, que no sé por qué no, acá me apareció, lo que dije anteriormente, B1, B2 y B3 son derivaciones especiales. En todas las demás derivaciones con 1 milímetro, y si son como mínimo 2 y contiguas, ese paciente tiene un supradesnivel, y si la clínica es sugestiva, es un infarto con supra hasta que se demuestre lo contrario. El electro ayuda enormemente en identificar el vaso culpable, sirve para evaluar la reperfusión, tiene valor pronóstico, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias, y Rodo, vemos si hay alguna pregunta o algún comentario. Gracias, Pedro. Sí, hay algunas y la verdad es que, bueno, la primera que me parece que Guadalupe nos preguntaba si podría dar un ejemplo de un síndrome coronario agudo. Creo que los que vimos, no sé, Guadalupe, si te parece, son ejemplos de síndrome coronario agudo. A lo mejor lo que estaba pidiendo ella es un caso completo de cómo podría ser un abordaje. Creo que quizás también lo vamos a charlar la semana que viene, Pedro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No sé si se refería a eso. O sea, Guadalupe dice, pedía... ¿qué es un síndrome coronario agudo dudoso? Bueno, vieron que dije definido y posible. El posible es aquel paciente que viene con un dolor torácico, que el dolor torácico tiene características típicas, un paciente de 50 años, hipertenso, pero yo hago el electro y no es contundente, no tiene cambios. Entonces, a veces, si la clínica es característica de angina, ese paciente es un síndrome coronario agudo sin supra. Ese paciente tiene que ir a unidad coronaria. Pero si el dolor es muy incaracterístico, nos quedan muchas dudas, esos pacientes son los que van a quedar en las unidades de dolor y vamos a esperar, vamos a ver cómo evoluciona delante nuestro y de nuestras narices, y no cometer el error
de mandarlo inmediatamente y que el paciente a las 2 horas repite el dolor, se infarte y se muere en la casa. Eso es un poco, no sé si contesta la pregunta de Guadalupe. Sí, es probable porque son los que en general dan más dudas, ¿no? Voy a seguir con las preguntas así, porque van a empezar a aparecer. Hay una que es bastante técnica, que es respecto a la posición para hacer B7 y B8 que salga bien, digamos. Son cuestiones de maña, Pedro, en esto, ¿no? Sí, esos son años de electro, pero al electro uno habitualmente lo hace acostado. Entonces, hace las derivaciones convencionales de B1 a B6 y después lo pone de costado sobre el lado derecho y entonces, viéndole un poco la espalda, saca alguno de los chupetes de las derivaciones precordiales, según el electro que uno tenga, pero pongámosle que sacamos B1, lo ponemos en donde va B7 y registramos en B1. Registramos 3, 4 complejos, lo sacamos, lo ponemos donde va B8 y entonces volvemos a registrar. Simplemente al paciente hay que movilizarlo, no sé si se me está viendo a mí, pero poner un poquito de costado y con eso es suficiente. Ustedes me pueden decir, bueno, lo puedo sentar. Sí, bueno, pero pacientes con dolor de pecho, sentarlos donde se nos mueven los electrodos, no es tan simple. Con simplemente ponerlo de costado me da lugar para colocar el electrodo, y si el electrodo explorador está en la derivación B7, lo que yo registre con ese electrodo va a ser la derivación B7, por más que el botón que apriete sea B1, o sea, esto obviamente dependerá mucho, Rodo, del aparato que tengan en cada lugar que estén trabajando, por eso, para poder explicar eso sería importante tener un electro en la mano, pero hay tantos aparatos diferentes que cuando ustedes vayan a hacer una guardia, siempre hay dos cosas que digo. Vean cómo es el aparato de electro y vean si el cardiodefibrilador anda. Porque eso no solo salva vidas, sino que les va a calmar mucho la ansiedad, porque no hay nada más desagradable que ver un paciente que haga una fibrilación ventricular y cuando uno lo quiere ir a chocar, uno aprieta los botoncitos y no descarga. Entonces, sí, es muy, muy desagradable. Entonces, siempre que vayan a hacer una guardia donde hay mucho volumen de pacientes y puede haber infarto y puede haber dolores. Entonces, que ande el electro, familiarizarse con el electro y que ande el cardiodefibrilador. Entre otras cosas, son dos de las más importantes porque permite tomar decisiones importantes, ¿no? Vale. Pedro, no te estamos viendo del todo porque estás compartiendo la pantalla. Si querés, para poder verte mejor, ya salvo que tengas más imágenes para pasar. Ahí No, está. ¿ahora? Perfecto. Bien. Por eso dije que me ponía de costado, Sí. no se veía. Entonces me pongo de costado y ya con esto veo la línea axilar posterior, veo la línea donde es B8 ya por debajo de la escápula y con eso alcanza para hacer esas derivaciones posteriores. Bárbaro. Hay otra pregunta ahí de David que dice paciente con clínica y supra del ST, si lo derivamos a algún efector para reperfundir, que creo que es la charla que sigue de la semana que viene. ¿Qué medicación podemos hacer además de la morfina para el dolor? Bueno, todo eso lo vamos a ver la semana que viene, entonces si les parece, ya las dejamos. La que vos dijiste, Rodo, la primera respuesta fue, vamos a explicar lo que hacemos en la red de infarto de Rosario. No siempre la respuesta va a ser fácil dependiendo de dónde trabajen, ¿no? El otro consejo es que cada vez que vayan a hacer una guardia, sepan qué hacer ante la caída de un paciente grave, no solo un infarto. ¿Qué hacer si me viene un infarto? ¿Qué hacer si me viene una ACV? ¿Qué hacer si me viene un paciente que necesita respirador? Porque las guardias son de baja complejidad a veces y cuando el paciente ya lo tenemos, obviamente me pasó porque hice guardias en lugares de baja complejidad, nos genera un dolor de cabeza y una angustia que no nos da más ganas de ser médico a veces después de los malos momentos que se pasan. Entonces, importante ya sobre todo cuando vayan solos a hacer una guardia, saber cuál es la estrategia o cómo enfrentar los cuadros graves. Bárbaro. Hay una pregunta, Pedro, respecto, Cristian nos hace una pregunta sobre el bloqueo de rama izquierda previo, si existe alguna manera o algún signo en el electro que permite intuir un diagnóstico de síndrome coronario agudo. Entiendo que hay alguna respuesta para eso. Sí, bueno, por supuesto que eso es siempre un poquito más específico, pero el bloqueo completo de rama izquierda por sí solo, más dolor característico, hay que hacer derivación para reperfusión.
muchas veces, ¿cuál es el problema? No sabemos si el bloqueo es nuevo o si es crónico o si ya lo tenía. Se sabe que la presencia de bloqueo de rama aumenta el riesgo, son pacientes de mayor riesgo. Así todo, por más que el bloqueo de rama por lo general enmascara los cambios sugestivos de supradesnivel, hay unos criterios especiales que se llaman criterios de Garbosa, que ante la presencia de los mismos nos recontraconfirman que el paciente puede estar haciendo un infarto. Pero aunque los criterios de Garbosa estén ausentes, si yo tengo dolor y bloqueo de rama izquierda, tengo que derivarlo para reperfusión de emergencia. O sea que el bloqueo de rama izquierda es el equivalente al supradesnivel del ST. Bárbaro, bárbaro. Incluso, bueno, podemos contar seguramente que estos pacientes pueden estar en una unidad de dolor de pecho y ahí, por una cuestión a veces de dudas, y Nicolás hace una pregunta: ¿cuánto tiempo es prudente dejar a un paciente en observación ante un síndrome coronario agudo posible en una unidad de dolor de pecho? Bueno, eso depende mucho de los protocolos que cada uno use en esa unidad de dolor de pecho. Inclusive las unidades de dolor de pecho más completas o que funcionen como corresponde, antes del alta hay que hacerle un test de estrés. O sea, yo tengo que completar toda la... y bueno, van de 6 horas a 24 horas. Hay diferentes posibilidades. Mínimo 6, máximo 24. Y antes del alta, si el paciente evolucionó sin dolor, sin cambios isquémicos en el electro, sin elevación de troponina, antes del alta hay que hacer un test evocador de isquemia, un test de estrés, que puede llegar a ser desde el más simple, que es una ergometría, hasta algunos más complejos, como un ecoestrés, como una perfusión miocárdica, en fin, dependiendo del protocolo que cada unidad de dolor de pecho use. La verdad es que hay algunas unidades de dolor que funcionan sin test de estrés al alta. No es lo más aconsejable, pero como mínimo, si uno lo tuvo al paciente 12 a 24 horas y el paciente no repitió dolor, no movió el electro y la troponina es negativa, es altamente probable que el riesgo de ese paciente sea bajo. Una cosa importante que a veces me ha pasado años atrás cuando estaba en estos lugares, que el paciente les pregunta, cuando ustedes le dan de alta, pero doctor, ¿y qué tuve? Y la mayoría de las veces le decimos, no sé qué tuvo, pero probablemente no sea grave. Entonces, habrá que seguir la evolución a posteriori y ver si después podemos confirmar el origen de ese dolor. Lo importante no es a veces confirmar en el momento, porque en una vez se hizo una esofagitis por reflujo, con una presentación atípica, o horas después o días después empieza con fiebre y tiene un cuadro infeccioso, pero lo que está claramente mostrado en la unidad de dolor de pecho es que la probabilidad de que el paciente finalmente sea un infarto y o se muera en los próximos 30 días, si uno le dio de alta, es bajísima y tienen una capacidad, digamos, de detectar pacientes isquémicos extremadamente alta. Entonces, es muy útil. Ahora los protocolos son múltiples, son variados. Bárbaro, bárbaro. A ver si ahí surgen más preguntas. En el medio, bueno, por supuesto que respecto del electro hay algunas dudas que suelen tener cuando se consulta si el infradesnivel del ST acompañando al supra tiene alguna jerarquía, alguna importancia que pueda aportarnos un dato clínico extra en este sentido. Buenísimo, eso es siempre importante porque muchas veces cuando hay supra puede haber lo que se llama infradesnivel especular o recíproco. Si yo en un electro tengo infra y tengo supra, le doy jerarquía al supra. Y ese paciente tiene un síndrome coronario agudo con supra, siempre y cuando sea más de los milímetros que dijimos en dos derivaciones contiguas. No se olviden de eso, porque en algún raro caso yo puedo tener un supra solamente en ABR, y ahí entonces es un capítulo aparte, pero eso no es síndrome coronario agudo con supra. Si yo tengo infra y supra, la jerarquía la tiene el supra. Bárbaro. Por supuesto que esto va de la mano de la pregunta que hacían sobre el bloqueo de rama izquierda, el bloqueo de rama derecha, que siempre tiene alteraciones de la repolarización, y esto nos condiciona sí o sí tener en cuenta los criterios de Garbosa, por lo menos. Totalmente. Bien.
¿Hay alguna otra pregunta? Alguien que ahí agradecía respecto, bueno, con respecto al, yo te sigo haciendo preguntas en el mientras tanto, Pedro, de los riesgos que nosotros tenemos que considerar en el infarto agudo de miocardio y que son lógicamente más relacionados a la gravedad del mismo. Las arritmias, ¿cuáles serían las más frecuentes que yo podría esperar? Bueno, a ver, eso es lo que vamos a hablar también un poquito el miércoles que viene, pero en presencia de un infarto con supra, las primeras horas son dramáticas porque es cuando pueden aparecer las arritmias potencialmente letales, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Después un paciente con infarto puede tener todos los tipos de arritmias que ustedes lean en un libro, desde extrasístoles ventriculares, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, cualquier tipo de bloqueo AB, fibrilación auricular, aleteo auricular, etcétera, etcétera. Pero lo que yo tengo que tener, y es bueno eso, pero por eso lo vamos a ver en detalle el miércoles que viene, pero igual se los adelanto, que un paciente que esté relativamente bien, con un dolor de 6, 7 para 10, pero hablando con nosotros, súbitamente en segundos se muere delante nuestro. Entonces, esas arritmias son las peligrosas que pueden aparecer, y lo peor de todo, para ser más complejo, que a veces una pequeña arteria lo que genera es inestabilidad eléctrica, y la arritmia que aparece en las primeras horas y que lo puede matar puede ser en contexto de un infarto pequeño incluso. El otro día hubo un caso que nos golpeó mucho. Un paciente joven hizo un dolor torácico en la calle, y el paciente hace un paro cardíaco. Llega a un servicio de emergencia, lo reaniman y llega al hospital con supradesnivel del ST, intubado en respirador. Lo llevamos a la sala de hemodinamia, tenía ocluida una rama diagonal. Por ahí, los que no son cardiólogos, es una rama de la descendente anterior. Le hicimos una angioplastia, le pusimos un stent, quedó fantástica. El paciente quedó con muerte cerebral. ¿Por qué? Porque hizo una fibrilación ventricular ahí nomás, y fíjense cómo no tiene relación con el tamaño del infarto ni con la jerarquía de la arteria tapada. En las primeras horas, los pacientes por lo general se mueren de arritmias graves como ser esas dos que les dije, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Entonces lo mismo, cuando a ustedes les llega un paciente con dolor torácico, tengan a mano el cardiodesfibrilador, porque de la nada el paciente hace un paro cardíaco. Sí, incluso esto que vos relatás es un momento en el cual uno no lo puede encuadrar dentro de la evolución electrocardiográfica del paciente. Cristian hace una pregunta que dice si hay una fase hiperaguda antes del supra, que es lo que charlábamos antes, que vos mostrabas las imágenes, y si se ve en la práctica. Esta es la pregunta, yo la amplío un poquito más. ¿En qué etapa es más común que lleguen los pacientes a la consulta en la práctica diaria? ¿En qué Claro, es etapa decir, electrocardiográfica? exacto, claramente en la fase aguda. ¿Por qué? Porque la etapa hiperaguda suele durar minutos, 5, 10, 15, no está estudiado eso con certeza, pero un dato que tenemos para darle, lo que ya conocemos de la red, el tiempo, la mediana del tiempo de consulta del paciente, que lo vamos a ver el miércoles que viene, es 90 minutos. O sea que la mediana de la demora del paciente, 80 a 90. O sea, fíjense que en general cuando los pacientes llegan, ya están en la fase aguda. O sea que lo clásico de ver no es la T hiperaguda, sino es el supradesnivel convexo hacia arriba. Eso sí es contundente. Solamente vemos infarto prácticamente en la fase hiperaguda cuando se infartan internados. Que 2 por 3 tenemos alguno, que un paciente por cualquier cosa está internado y se infarta, o bien entra con un síndrome coronario agudo sin supra y se infarta delante nuestro. Entonces ahí es cuando uno puede tiene la chance enorme de sacar un electro en un paciente que se tapó la arteria hace 5, 7, 8 minutos. Pero por general, la fase hiperaguda no la vemos. Álvaro. Ahí Verena nos hace una pregunta también técnica respecto de la validez de los electrocardiogramas cuando usamos la misma derivación, por ejemplo B1, para hacer todos los registros, si tiene validez. Sí, por supuesto, o sea, antes, ahora vienen todos estos aparatos más sofisticados. En mi época el aparato venía con las derivaciones
de los 4 de los miembros, los 4 colores, amarillo, verde, rojo y negro, y venía uno solo, un electroexplorador, y todavía hay muchos lugares que tienen ese aparato. O sea que uno solo teníamos que ir cambiando. Yo ponía el chupete en B1, registraba. Cambiaba el chupete a B2, registraba. B3, registraba. B4, y entonces B7 y B8, por supuesto que se hace así. Entonces, si yo tengo un electro hoy con los 12, con los de los miembros y los 6 chupetes, está bien, hacen el electro común. Pero después sacan uno de los 6, pueden sacar el que quieran. Lo importante es que el que saquen sea después el registro que hacen. O sea, si sacan el de B3, quieren usar, pónganle el verde, que es el de B3, lo ponen en B7 y registran en B3, la derivación que van a estar registrando es B7. ¿Está claro eso? Y lo que van a hacer en el papel es escribir que eso es B7. Entonces sí, dependiendo de del electrodo que usan, el lugar donde lo ponen. Sí, de hecho en la práctica nos pasa todo el tiempo que cuando llegamos a las guardias nos encontramos que los aparatos no tienen todos los chupetes, aunque son electrocardiogramas modernos, pero van a tener que hacer esto porque muchas veces se van administrando esos chupetitos o se van perdiendo y bueno, se va trabajando en la medida en que uno puede con los recursos que tiene. Totalmente. Así es. ¿Tienen alguna otra pregunta que quieran o hacer algún planteo? Bueno, yo creo que estamos más o menos con un tiempo prudencial y creo que está bueno que dejemos para la semana que viene, porque yo sé que la segunda parte es mucho más rica todavía. Quiero agradecerte, Pedro, por esta primera charla, que para mí es muy, muy importante. Creo que a los chicos les va a servir un montón, les va a dar herramientas como para inclusive leer. Ahí tenés algunos halagos de algunas Gracias, de las Florencia. compañeras, de las colegas y los colegas. Yo quiero aprovechar el momento antes de despedirme para ir avisándoles al resto de la gente que la semana que viene va a estar la charla de Pedro, la segunda parte, y a partir de la otra semana ya tenemos una clase, un encuentro sobre salud mental en tiempos de pandemia. Tenemos otra de atención primaria, referencia y contrarreferencia, para que tengan herramientas en las guardias para continuar el tratamiento con el territorio. Y tenemos una que me parece que es muy importante, que es manejo de sangre y hemoderivados, a cargo del Centro Regional de Hemoterapia, que va a dar la doctora Andrea Costa, que creo que siempre es un tema muy importante en las guardias, porque todos necesitamos hacer alguna transfusión y no solamente eso, sino aparte la procuración de los tejidos, porque es un tema que nos da muchos dolores de cabeza, lo sabes, Pedro, cuando tenemos que intervenir pacientes y creo que está bueno que puedan tener un contacto con el Centro Regional de Hemoterapia. Pedro, ¿algo Buenísimo. más que agregar para nosotros? No, bárbaro. El que guarden la pregunta que tengan de este tema, también la podemos charlar el miércoles que viene sin ningún inconveniente. Van a aparecer nuevas, pero si a alguno le queda algo de lo hablado hoy, total, lo lindo de este sistema es que todo el mundo se anima a preguntar lo que quiera, total, le da un poco más Privacidad. no, de privacidad, así que hagan lo que quieran, la pregunta que sea, nunca hay preguntas tontas, así que si uno la tiene la duda, se tiene que sacar la duda, así que si les quedó algo de lo de hoy, en la página web que puse al principio, que es la del servicio, hay un montón de información de infarto, de dolor torácico, de todo esto, así que si alguno quiere, la puede consultar, y si aparece alguna duda, lo vemos el miércoles que viene. Y esta charla va a quedar grabada y la vamos a subir al canal de YouTube de la Facu, que también te agradezco un montón, Pedro, por esto. Buenísimo. Bueno, Gente, nos vemos la semana que hasta la viene. próxima. Adiós. Chao, chao.